Estamos con Ariel Archanco, es diputado provincial por la 8ª sección electoral, por La Plata, de Unión por la Patria, y es el presidente del Partido Justicialista, ni más ni menos en la ciudad. Ariel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, hoy decíamos un poquito fuera de aire, cierta tregua, ¿no? En esta discusión que hubo durante las últimas semanas. Aparentemente se encamina todo para la suspensión de las PASO, primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados. Hay como te digo, una tregua, si querés, entre las partes que estaban ahí tensionando. Sí, ya hay un marco de claridad. Bueno, ahora estarían en el Senado tratando el tema de las PASO, de la suspensión, así que creo que la definición de Cristina fue importante porque primero priorizó la agenda pública, decir, bueno, hoy no es una discusión importante para la sociedad, sino más bien el problema está con las políticas de Milei, con las políticas que viene desarrollando el gobierno nacional. Sí pone un reparo, dice Cristina, miren, me parece que no es lo conveniente era que la gente vaya a votar una sola vez, que las elecciones sean concurrentes, pero ante la dificultad de ponernos de acuerdo, vayamos a elecciones concurrentes priorizando la unidad y fundamentalmente priorizando la agenda pública, que es donde que creemos nosotros que es donde hay que concentrarse. Claro. Alguien, como la película, ¿no? Alguien tenía que ceder un poco, porque es verdad lo que dice Cristina en un tuit. No son los problemas de la gente, ¿no? Y yo puedo entender, digamos, como observador de la política, que todos los espacios políticos que estén discutiendo algo puedan hacerlo en pos de mejorarle la vida de la gente y demás. Pero llega un momento en el que es del único que se habla y por ahí quedan las cosas postergadas, ¿no? Y en este caso, bueno, Cristina hace esto. Ahora se abre otro debate, tal vez, ¿no? Sin PASO habrá que armar listas. Claro. Y en ese sentido habrá que seguir poniéndose de acuerdo. Tal cual, buscar una metodología que permita una buena representación, una mejor representación. Obviamente nosotros creemos que el proceso ahora de selección de candidatos lo debe conducir Cristina, creo que ya tuvo un gesto importante en esta decisión que ha tomado. Ahora, bueno, se viene una etapa de discusiones, hay un plazo ahora que se abre. Pero fundamentalmente esto que creemos que en primer plano tiene que estar hoy la discusión de lo que le está pasando a nuestra gente, que no es menor. Bueno, Sí. ahora yo que vengo del sector privado, que tengo mucha relación con los corraloneros, con los materiales de construcción, no hay precio de chapa, no hay precio de diversos materiales. Está complicada la economía a partir del levantamiento del cepo y que esto que no se sabe bien cómo se va a trasladar a precios. Ante eso muchos proveedores restringen la oferta. Bueno, hay un problema en la calle que creemos que es más prioritario hoy que ver quién va a estar en octubre. Ahora, me quedo con algo que dijiste. ¿El proceso de elección de nombres para la lista los tiene que conducir Cristina? Sí, yo creo que sí, porque es la responsable, es la que ha tomado el gesto. Yo creo esto que vos dijiste recién, Ceder. Bueno, a lo largo de los últimos años fue Cristina siempre la que tuvo la voluntad para generar espacios de unidad, si bien fue la que condujo, pero vos pensás, ya desde Scioli, que después fueron muy criticadas esas decisiones, pero hay que retrotraerse al momento en que se ha tomado las decisiones y el consenso que ha generado. Después con el diario del lunes todo opinan y todo cacarean. Ahora, en su momento cuando fue Scioli, la Liga de Gobernadores, la CGT, todos de acuerdo que había sido una elección concreta, que habían trabajado para que sea Scioli todos esos sectores. Con Alberto pasó lo mismo, fue Cristina quien decidió, bueno, voy de vicepresidenta, aporto mi voto, mi estructura política, mi caudal, porque lo importante era ganarle a Macri, que estaba generando un proceso que, bueno, ahora lamentablemente se está continuando mucho más radicalizado lo de Macri. Pero bueno, fue en ese momento una decisión correcta porque Unión por la Patria, en ese momento frente a todos, termina ganando las elecciones. Después lamentablemente Alberto y el gobierno de Alberto no estuvo a la altura de lo que hubiésemos querido como un gobierno representante de nuestra fuerza. Bueno, es decir, Cristina siempre se dio en función de la unidad y de un trabajo para lograr que todos los sectores estén contenidos dentro de una propuesta. Creemos que ese es el camino y que hay que ir a discutir dentro de esas reglas. Decís el gobierno de Alberto, el kirchnerismo no forma parte de ese gobierno, de esas tomas de decisiones en ese momento. Mira, muy buena la diferencia. Digo, es un frente, sí del gobierno, no del dispositivo de toma de decisiones. Ajá. Y eso quedó en claro cuando se discutió lo del FMI,
que varios diputados nuestros, con Máximo Kirchner a la cabeza, en contra... No votaron. No votaron. No solamente no votaron, Máximo tenía la responsabilidad de ser presidente del bloque y renunció a esa responsabilidad porque entendía que no la podía ejercer no estando de acuerdo con lo que planteaban. Entonces es muy buena lo que vos decís. Bueno, ser parte del gobierno sí, pero evidentemente no estábamos dentro del sistema de decisiones que armó en su momento Alberto y que bueno, y que se fue alejando. Ahora, quizás ¿cómo un cuesta, poco. Ariel, pensando un poco en aquello que pasó, y lo traigo ahora a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, cuando la cámpora, o cuando el kirchnerismo o el cristinismo no está en la toma de decisiones, tal vez sea en la provincia de Buenos Aires también ahora con Kicillof, hay tensión. Hay tensión. En aquel momento fue en ese sentido y ahora, bueno, lo que quedó expuesto, también, tal vez estemos en una pausa, pero pasó. Pero es parte de la praxis política. Mirá lo que está pasando en el macrismo, mirá lo que está pasando en algunas provincias donde el peronismo ha sido gobierno, en San Luis, en San Juan. Es decir, cuando se entra en una etapa en donde no se es oficialismo, como en este caso en términos nacionales, se entra en una discusión que es parte de la praxis política. El problema surge después cuando quizás algunas actitudes egoístas de algunos de los actores que están participando de todo ese dispositivo, detona la unidad del conjunto. Que lamentablemente también es parte de la praxis política. Hoy la política en sí está cargada. ¿Y eso con estuvo a un punto nivel... de pasar en el peronismo ahora, en esta semana, digo, que se detone la unidad? No sé, no creo. Nosotros, en el bloque se mantuvo, por lo menos a nivel bloque, te lo puedo decir, mantuvimos la unidad del bloque con una discusión profunda. En un momento un grupo ha bajado, el otro no. Pero te vuelvo a repetir, es parte de la praxis política. El problema es cuando uno, por defender alguna posición en particular, atenta contra el conjunto. Y el problema es cuando ese conjunto equivoca la agenda y se concentra quizás en ver qué nombre, uno más, uno menos, en un poroteo, que hay que hacerlo, vuelvo a repetir, es parte de la praxis política, pero después hay problemas mucho más concretos y que la sociedad lo ve también. Entonces ahí es donde se produce el divorcio de, si se quiere, de un sector de la política con la sociedad que ve, mira, esto están poroteando un nombre más, un nombre menos, y por otro lado se están llevando puesto la economía, se están llevando puesto todo. Y Ariel, ¿ustedes entienden que el gobernador quiera estar o quiera ser parte de la toma de decisiones en términos electorales o de estrategia electoral? Porque hasta ahora no lo había sido. En las elecciones anteriores no había querido participar activamente de ese dispositivo. Y ahora, bueno, evidentemente sí. Sí, es totalmente legítimo, es totalmente legítimo. Lo que sí creemos que hay un dispositivo de conducción que hay que respetarlo por una cuestión de proceso histórico, de liderazgo. Cristina es un liderazgo que trasciende la coyuntura actual o un cierre de lista de cara a octubre. Entonces hay un dispositivo de conducción que hay que respetarlo. Después los compañeros que quieran discutir, está bien, que pidan un lugar para la discusión, está bien. Ahora hay un dispositivo de conducción que es un proceso histórico que excede la coyuntura, que creemos que hay que respetarlo. Un proceso de conducción que a la mayoría de los actores que hoy quieren discutir y que estamos, nos forjaron, nos pusieron en los lugares en donde estamos. Es decir, por eso yo digo que es un proceso de conducción, un dispositivo de conducción histórico, que no se remonta de acá a 2 o 3 meses. La mayoría de los actores que hoy quieren discutir fueron intendentes, fueron ministros, fueron diputados, fueron gobernadores, por el dispositivo de conducción de Cristina. Entonces, nosotros creemos que eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Claro. En la legislatura, vos decías recién, se mantuvo la unidad, hubo mucha tensión, a mí que me toca seguirlo bastante de cerca, y hubo como una ruptura de hecho sin que se separe un bloque o se conforme otro espacio. Pero me imagino que las reuniones de bloque eran tensas, eran difíciles porque alguien me decía el otro día, ¿sabes lo que pasa? Que lo que sucede en la legislatura no se decide en la legislatura. Entonces, vos podés tener una compañera, un compañero que defiende al gobernador, y vos tenés que convivir con la tuya, que a vos te conduce otra persona. Pero son discusiones legítimas, nunca estuvo en riesgo, a mi criterio, la conformación del bloque. Hoy somos un espacio que estamos atravesados por discusiones,
que también esto es lo que hay que poner en valor de la política. Todos los espacios políticos hoy están atravesados por discusiones, Todos. de los libertarios. Sí, el radicalismo tiene problemas con la elección interna. Propio de una etapa que se presenta como bisagra a las elecciones próximas legislativas, porque hoy tenemos un gobierno nacional en donde esto que yo te decía, están implementando políticas que evidentemente exigen un posicionamiento claro, ya sea del radicalismo, del PRO, ni hablar del peronismo. Entonces estamos atravesados por algunas discusiones. Ahora, si las discusiones son una cuestión metodológica y táctica, está bien. Uh-huh. Ahora, si hay algunos compañeros que quieren discutir una estrategia, yo creo que lo tienen que blanquear. Uh-huh. Por ahí algunos asumen una posición victimizante, no, me agreden, me atacan. No, a ver, vos querés discutir algunas cuestiones. Claro. Discutámoslo honestamente, o por lo menos pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Cómo crees que tendrían que ser? Esto es una discusión que se viene a partir de ahora, que se suspenden las PASO, ¿no? Que tienen que ser los pisos de los diferentes espacios del peronismo para elegir candidatos. Algunos dicen, Cristina tiene que tener el 50% de la lista, Kicillof va a querer tener el 50%, pero le van a dar el 30%. ¿Cómo se define eso en una discusión política? A veces querer utilizar las matemáticas para definir cuestiones políticas termina siendo un error conceptual, un error político. Acá primero tiene que estar en claro, vamos a ser legisladores, van a ser legisladores, legisladoras, cómo se van a levantar esas manos a partir del 10 de diciembre. Yo creo que ahí tiene que haber un correlato de cómo se van a comportar esos legisladores y legisladoras en función de lo que van a ser votados. Uh-huh. Y en función, es decir, mirar la política de adelante para atrás. Es decir, nosotros tenemos que proponerle a la sociedad, diputados y diputadas, que no defeccionen en la primera votación, como lamentablemente ha pasado con legisladores del interior, diputados y senadores nacionales, que terminaron entrando por una lista y termina... Entonces, esto de, que uno ponga el 20, el otro el 25, el otro el 50, acá lo importante es que haya un conjunto de hombres y mujeres que realmente, pues se la van a tener que jugar, porque el embate que hay desde el gobierno nacional y de algunos sectores que hoy realmente se están favoreciendo a este gobierno va a ser muy fuerte. Uh-huh. Y en la provincia de Buenos Aires lo mismo, tiene que haber gente con coherencia. Y a partir de ahí es donde hay que definirlo. Y esto que te digo yo del dispositivo de conducción, ¿por qué es importante un dispositivo de conducción y respetarlo? Porque es en función de ese dispositivo que después vos podés ir ordenando la política. Claro. Y otra cosa, porque cuando uno habla de cómo se definen las listas, en todos lados siempre hay un criterio de la conducción a la hora de armar las listas. Uh-huh. Yo veo que algunos intendentes se quejan de Cristina o de la definición que tuvieron en algún momento. Ahora, a mí me gustaría saber cómo cierran las listas ellos. Claro. Yo no conozco un intendente o algún espacio político que haya llamado a un congreso general o a alguna asamblea general para que de ahí una discusión larga de todos los compañeros se definan los candidatos. Siempre hay un dispositivo de conducción que termina diciendo, che, mirá, vamos por acá o vamos por allá. Sabés que, obviamente una de las posibilidades que ha tomado muchísima relevancia en los últimos días es la de que Cristina sea candidata en la tercera sección electoral, con lo cual yo decía hasta hace un rato cuando charlamos acá con compañeros, si eso es así, va a tener que venir a la legislatura bonaerense, ocupar una banca que tal vez en la que estás vos ahora, y demás. ¿Eso realmente va a ser así o fue como un tubo de ensayo que se lanzó para ver cómo reaccionaba la otra parte? No, mirá, yo a través de compañeros que tienen diálogo constante con Cristina, Teresa García, demás compañeros, lo estaban planteando, que no, es una definición. ¿Va a ser legisladora provincial? Sí. Si las condiciones están dadas, esto es lo que te comentaba, los compañeros transmiten eso, la definición de Cristina de ser candidata por la tercera. Y ojalá venga acá a la ciudad de La Plata, que esté en la provincia de Buenos Aires. Cristina ejerce un liderazgo y tiene una referenciación política que quizás trasciende el ya, el ahora. Es una figura política para valorarla, obviamente nosotros, que es quien nos conduce, pero también desde todo el arco político. Cuando emergen este tipo de liderazgos, hay que tenerlos en cuenta. Yo el otro día miraba el concierto de los líderes mundiales, Xi Jinping, Putin, Trump, y cuando vos mirás los liderazgos nacionales, no hay muchas personas que vos decís, bueno, me siento representado o sé que no va a ser un papelón de igual a igual. Hoy Cristina es una figura que se sienta con esos líderes de igual a igual. Y eso hay que ponerlo en valor. Después están los que no les gusta, los que les gusta, el antikirchnerismo. Ahora,
es una figura de una trascendencia. Imagínate si decide ocupar no, este por rol. eso me costaría pensar que va a la comisión, no sé, vos te la de servicio público. Cristina sentada en la comisión un martes a las 3 de la tarde acá en la legislatura, ¿no? Es increíble. Pero bueno, puede pasar y de hecho, bueno, lo están manifestando. Ahora, hay una situación que a mí como militante me pone... a mí me enorgullece que para jugar, para estar, se embarre Cristina, claro. Porque la verdad muchos dirigentes, yo he conocido gente que no ha querido ser concejal, porque creía que estaba en otro nivel o en otro plano de la discusión política. Y hoy Cristina entiende que estratégicamente tiene que jugar de determinada manera y lo define y lo hace. ¿Y la estrategia será solamente hacia adentro o será también para marcar un rumbo de lo que se viene posteriormente respecto a a todo el escenario político? Digo, ella jugando fuerte en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que tracciona la mayor cantidad de los votos del peronismo. Y se habla una multiplicidad de factores. Hoy querer interpretar quizás lo que pueda llegar a pasar es medio elucubrar el futuro. Yo creo que lo que va a quedar en claro es la vigencia que tiene Cristina y todavía la figura que significa de acá al futuro. Más allá que uno reivindica los 12 años de gobierno del kirchnerismo, lo que se hizo. Ahora hay un liderazgo de Cristina que no se agota en octubre. Y me parece que ahí está la gran equivocación de muchos compañeros y compañeras de pensar que esto es una bisagra, que se agote, que hay liderazgos que tienen fecha de vencimiento. Algunos dicen... Esto que te digo, liderazgos que tienen fecha de vencimiento. Hay liderazgos que exceden las coyunturas electorales. Cuando se pierde la discusión por la 125, emergía Cobos como el salvador de la patria, y Cristina obviamente detonada. Miren dónde está Cristina hoy y dónde está Cobos. Cobos está en la intrascendencia. De Narváez, ¿dónde está de Narváez? Porque parecía que eran todas figuras que emergieron en la coyuntura electoral, pero que después evidentemente, mirá a lo largo de los años cómo se fueron. Macri, Marcos Peña, ¿se acuerdan el poder que tenía Marcos Peña, el omnipresente Marcos Peña? ¿Dónde está Marcos Peña? Y sin embargo la figura de Cristina fue trascendiendo los turnos electorales, porque hay liderazgos que exceden lo electoral, que están profundamente arraigados en un sector importante del pueblo argentino. Y ahí está, yo creo, la equivocación más grande, que piensan que el liderazgo de Cristina se discute en las elecciones. ¿Te imaginás, digo, porque si ya que viene a la provincia de Buenos Aires uno empieza a proyectar, ¿te imaginás la fórmula Kicillof candidato a presidente y Cristina candidata a gobernadora en la provincia? Pero muchas imaginaciones, va a acertar la lotería. Mirá, faltan todavía 2 o 3 meses, no lo tengo bien en claro el cronograma electoral para definir los candidatos. Y la política toma una dinámica que puede pasar muchas cosas. La verdad que uno imagina tantas cosas, pero imaginar de acá a fin de año en este contexto político es una aventura. Es una aventura de cómo vamos a llegar de acá a fin de año. ¿Vos vas a querer, a vos se te vence el mandato ahora, volver a ser candidato? ¿Te gustaría? ¿Te gustó ser diputado provincial estos años? Sí, fue una experiencia, la verdad, que de donde provengo yo, que es la militancia territorial, yo vengo, quizás no vengo de una tradición política, yo vengo de una familia más vinculada al comercio de la ciudad, vengo más del territorio. ¿Y cuándo empezaste a militar? En el 2001, tuvimos una experiencia... Buena época para militar. Bueno, pero porque las épocas de crisis y de quiebre son las que generan estas motivaciones. Yo creo que esta etapa a la cual está sometiendo Milei a la sociedad, de acá a un mediano plazo, va a motivar a mucha gente a que de vuelta empiece a preocuparse por la cosa política, por lo público. ¿Y por qué lo hiciste en el peronismo? Después en la Cámpora, directamente, ¿no? Sí, sí. Mira, lo hice en el peronismo, yo en la esquina de mi casa durante muchos años. Allá en 64 y 28 funcionó una unidad básica. Quizás uno fue a buscar algunas explicaciones de lo que estaba pasando, algún ámbito de participación. Después uno se empieza a juntar con compañeros y empieza ya a tener quizás
Yo vengo de una familia peronista, yo siempre lo digo, sin formación. Tanto mi mamá, mi abuela eran peronistas porque entendieron que durante el gobierno de Perón fue su Claro. mayor progreso. No solamente material, sino también en cuanto a dignidad, si se quiere, esta cuestión de reconocimiento. Y había un peronismo ahí que no era un peronismo de libro, de intelectual. Ujú, Era un peronismo más sanguíneo, ujú. más... Y, y encontré en el peronismo, encontré en la lectura, obviamente uno se va informando, se va abriendo a otras lecturas, que eso es lo importante también, por ahí no miro para allá porque están todos los canales de Sí. televisión, no quedar únicamente agotado Ujú, a la televisión. Y después con Néstor nos pasó algo ya en marzo del 2004, cuando Néstor decide otorgarle a los organismos de derechos humanos, descolgó los cuadros. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en la ESMA, un presidente que baja, que abraza a la gente, ya había tenido un gesto muy importante con los docentes en Entre Ríos, sí, claro. que a la semana de asumir, y es un tipo que nos fue seduciendo con lo que hizo, con su manera de actuar, con su manera de encarar. Después, ahora que está muy vigente, termina pagándole al FMI, sacando al FMI Sí, claro. de las cadenas del país. Entonces yo empecé a militar ahí durante un tiempo importante. Militamos con un senador en ese momento, con Tommy Díaz, hoy fallecido, un referente del peronismo de la Ujú, década del 90. Y después emergió en la ciudad la figura de Carlos Castañeto en su sí. momento, quizás como alternativa a lo que era el bruerismo y el alaquismo dentro del Ajá. kirchnerismo. Y representaba un poco, yo soy de una corriente quizás que no estuve vinculado ni a la gestión de Bruera, y ahora estamos vinculados a la gestión de la por una cuestión institucional, como Claro. diputado, como presidente del partido, pero tampoco dentro de la gestión. Y en ese momento Castañito representaba eso, quizás para un tercer sector del peronismo que no se veía referenciado con lo que era en ese momento los dos grandes espacios. Ujú. Y después ya, bueno, ya entrado el 2010, 2011, la Cámpora y hace una continuación, una representación de un kirchnerismo, peronismo en la ciudad, no alineado con estos dos espacios que eran Ujú. los hegemónicos, llamémosle. Y ahí empezamos a militar, ya hace 14, 15 años que militamos en la Cámpora. Tu paso por el Consejo es el primer rol institucional que tenés en el Consejo Deliberante. Sí, en términos selectivos sí, yo tuve la posibilidad de ser jefe de ANSES, Ajá, de acá cerquita, de calle 9, claro. 3 años, pero en el 2019 tuve la oportunidad de ser electo concejal acá Y en La después, Plata. enseguida, o sea, a los 2 años, diputado A provincial. los 2 años tuve la Ujú. oportunidad que los compañeros me propongan para ser candidato a diputado, bueno, y ¿Y tenés pude intenciones de ingresar. seguir en la legislatura? Mira, nosotros tenemos una forma de decidir las candidaturas más orgánicamente. Ujú. Va a llegar un momento en donde obviamente que en términos personales uno le quedan muchas cosas en el tintero para hacer, pero también es cierto que nosotros tenemos una decisión orgánica, los compañeros que conducen este espacio en algún momento nos sentaremos, nos Ujú. juntaremos y definiremos una estrategia y quiénes son los Claro. compañeros y compañeras. Estamos charlando con Ariel Archanco, que es diputado provincial de Unión por la Patria. Además es el presidente del PJ en La Plata. Te quiero llevar un poco para la ciudad. Decías, bueno, conformamos un espacio, vos estás liderando el Partido Justicialista Platense, con otros espacios también que naturalmente en una lista de unidad fue, si no me equivoco, en aquel Claro. momento. ¿Hasta cuándo sos el titular? Mira, hasta fin de año, mediados Ah, del año que hay que convocar viene. elecciones. Sí, sí, sí. ¿Y cómo viene eso? ¿Siguen los espacios integrándose? ¿Tendrá que haber nuevas conversaciones para ver cómo continúa institucionalmente? Sí, mirá, en el partido están, la mayoría de los espacios tienen alguna representación. Obviamente que hay espacios, la participación a veces merma porque están dedicados a otras Sí. actividades. Entra uno, sale el otro. Pero hoy hay un marco de unidad en el partido. Estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad de La Plata. Ya nos quedan muy poquitos barrios. Dimos una vuelta por toda la ciudad, haciendo un análisis político nacional, también de la ciudad, cómo la ven. Nos están acompañando muchos funcionarios municipales Ujú. también, porque es importante esto. Nosotros desde el partido lo que decimos, tenemos que ser un canal abierto entre los vecinos y los órganos ejecutivos Ujú. que hoy están gobernados por el peronismo. Y Ujú. ese es el trabajo que nos damos. Hay compañeros que llevan planteos, que algunos son resueltos, son escuchados, estamos armando una agenda importante
qué creemos nosotros que son los asuntos pendientes, para acercárselo a los compañeros que tienen responsabilidades, para ir viendo de qué manera se puede ir avanzando. Y ese es un poco el rol que nos dimos desde el peronismo desde que asumimos. ¿Con ALAC qué relación tenés? Tengo una relación cordial. Esto que te digo yo, uno cumpliendo el rol de presidente del partido, Julio Alá como intendente, es permeable a todos los planteos que le estamos haciendo, porque a veces nosotros tenemos un rol quizás más de esto, de llevarle los planteos de lo que estamos viendo, de lo que ven los compañeros. ¿Cómo viste la gestión el año pasado, de lo que lleva este? Bueno, yo creo que están haciendo un trabajo interesante, muy de profundidad, quizás algunas cosas no se ven. Creemos que hay que ahora empezar a acelerar, a apretar un poquito más, a poner un poco más el pie en el acelerador. Y en función de eso, creo que uno lo evalúa en el mediano y el largo plazo. Creo que cuando el intendente Alac cumpla su mandato va a quedar una ciudad mucho más ordenada de lo que la dejó. Creo que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, en el sentido de que hay obras que hay que hacerla y no reverla cada 6 meses. Por ahí con Garro nos pasaba, me acuerdo de la 72 del cementerio, que se hizo 5 o 6 veces, asfalto que se destruían a los 3 o 4 meses. Nosotros en eso le estamos prestando atención, estamos tratando de llevarle una mirada al intendente prestándole atención a esas cosas, que las cosas se hagan con por un tiempo prudencial. Con ALAC llegaron, o fue el nombre o el apellido, si querés, de la unidad, en un acuerdo también con el espacio que representa Florencia Saintud, y llegó a la intendencia en una elección ajustada contra Garro. Para esta elección habrá que dar cartas de nuevo, es decir, bueno, vamos a negociar nuevamente nombres, vamos a conversar acerca de los espacios en las listas para el Consejo Deliberante también. Hay que abrirla la discusión, hay que abrirla. Mira, que muchas veces se quejan del dedo de Cristina y vos recién lo nombrabas. La lista de Julia Lac en la Ciudad de La Plata, Cristina tuvo mucho que ver para que un sector grandísimo del kirchnerismo se sume a la candidatura de Julio Lac, la milite, la trabaje con un compromiso máximo, y eso fue una indicación de Cristina. Cristina fue la que dijo, vayan todos juntos, acompáñenlo a Julio Lac, ganemos la Ciudad de La Plata, que es muy importante. Cristina tuvo muchísimo que ver para que Alac sea intendente de la ciudad. A veces quizás porque muchos no saben cómo se cierran las listas o la cocina de la lista. Pero yo represento un sector, junto con Florencia, junto con demás compañeros, con Pablo Elías en el Consejo Deliberante, que nos sumamos a la campaña de Julio Alac por indicación de Cristina. Cristina fue una gran constructora de lo que fue y ahora la victoria. ¿Será de nuevo así el famoso la lapicera? ¿Quién la va a tener en La Plata? Bueno, esa es la discusión que se viene. Más que quién tiene la lapicera, lo importante es ponerse de acuerdo y que los espacios políticos tengan el reconocimiento que se merecen. Cada uno, de acuerdo a lo que aporta, de acuerdo a la construcción, que cada espacio político tenga ese reconocimiento para no generar una tensión o una ruptura que no sirve a nadie. Acá tienen que estar todos reconocidos y todo adentro con una generosidad por parte de todos. Sí, es cierto por ahí lo que marcan muchos. Hoy el peronismo fracturado, digamos, sería muy funcional a perder la ciudad, o a no ganar en el 2027 una presidencia, digamos, los cargos nacionales. Sí. Igual, mira, si con lo justo, si todos unidos, La Plata, el peronismo ganó con o por muy poquito. Si se fractura estamos hablando de otra cosa. Sí, a ver, te voy a dar una mirada quizás. A ver, ahora que se vienen las elecciones, por ahí una mirada muy matemática. Bueno, juntémonos para sumar esto, para ganar, para esto, para lo otro. Pero también es necesario ir a una instancia donde se priorice la política. Decir, bueno, mirá, juntémonos, pero ¿para qué? Juntémonos, pero ¿para qué? Discutamos qué creemos, hacia dónde hay que ir. Yo soy un tipo que siempre laburé en función de reconocer lo que se hace, pero fundamentalmente diciéndole a la sociedad que tenemos bien en claro qué es lo que falta. No es que vivimos en una nube, uno sale de acá y bueno, y por ahí hay que mejorar un montón de cuestiones. Lo mismo, a ver, uno es crítico en términos nacionales, pero no es ajeno a la provincia, a la municipalidad. Entonces, bueno, juntémonos. ¿Para qué nos juntamos? Y digámoselo a la gente, mirá, nos juntamos porque creemos que hay que mejorar esto, que somos los más capacitados, porque tenemos a esta gente, estas personas,
creemos que manejamos mejor el presupuesto para realizar esto, y en función de eso, pues que los vecinos decidan. A mí lo que me preocupa es que los cierres de lista están muy circunscriptos a esto, nombres, matemáticas, el 20%, vamos con este, nos juntamos, porque si no nos juntamos nos dividimos. Y a mí lo que me preocupa es eso, porque después la gente te lo factura. La elección en Santa Fe no fue buena para nadie, la elección en Santa Fe. El gobernador había ganado por el 51% de los votos, el 54%, 34. Perdió 500.000 votos. Fue a votar la mitad del 50% del padrón, el 51% del padrón. Ese es el dato. Pero no... ¿Por eso no había que desdoblar, decís vos? Bueno, en parte. ¿En la provincia de Buenos Aires? En parte, pero el dato es que hay una sociedad que está hipercrítica, hipersensible de las cosas que están pasando y que la política... ¿Y el desdoblamiento no está... marcará eso en la provincia? A ver, bueno, un termómetro de cómo está. Cristina fue muy clara, dice, bueno, ojalá que no, ojalá me equivoque, dijo Cristina. Y yo creo que ojalá, obviamente, ojalá no nos equivoquemos, pero bueno, es una decisión que tomó el gobernador con su espacio político de desdoblar y bueno, jugaremos con esta regla. Lo que sí queremos tratar de armar un espacio coherente. Acá yo creo que para recuperar un poco los vínculos esos que se han roto con un sector de la sociedad, hay que recuperar la coherencia. Que muchas veces le falta la coherencia a la política. Tipo que en junio te dicen que Bullrich es una montonera asesina de pibe y en diciembre la nombra ministra de Seguridad. Te dicen que Caputo es lo peor que le pudo pasar al país y en diciembre lo nombra ministra de Economía. Bueno, es una falta de coherencia y la gente eso lo percibe. Gente para lo cual Cristina era una grande y que después cuando no está en el lugar que quiere, no, la discuto. Mientras vos eras, bueno, hay que ser coherente. Ariel, la última, para La Plata, no te voy a pedir, digamos, nombres, pero hay dirigentes que vos crees que tienen o que merecen un lugar, tanto en el Consejo Deliberante, en la legislatura bonaerense, que va a elegir ahora 6 diputados provinciales también. Sí, y ese es el gran problema, un problema, desafío, lindo problema, por lo menos te puedo decir del peronismo. El peronismo se nutre de cientos, de miles de compañeros y de compañeras que tienen capacidad, trayectoria, coherencia, militancia, y que con todo derecho están legitimados para pelear y pedir un lugar. Ahí sí entran las matemáticas, son 12 concejales los que se eligen. Claro. Y ahí empieza a ver también el esquema de decisión como hace para que tratar la mayoría. La mayoría de los cierrelistas, yo tuve la posibilidad de participar de muchos y te podría decir que el 90%, hasta los que están en la lista muchas veces terminan enojados porque están 4 y querían estar en el segundo lugar. Pero en el peronismo está lleno de personas. Yo la verdad que en esto a veces me siento orgulloso de ocupar los lugares que ocupo y que ocupé porque me pongo en valor esos lugares en función de muchos compañeros que quizás nunca llegaron a nada y que le han militado su vida, han hecho mucho por el peronismo, han hecho mucho por la ciudad y no han ocupado quizás un lugar. Y esas personas son las que más valor le ponen al lugar que ocupa uno. Ariel, gracias por venir. No, gracias a vos y a disposición. Bueno, ahí estábamos con Ariel Archanco, el presidente del PJ en la Ciudad de La Plata, es diputado provincial, charlando un ratito con nosotros.